Hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y estamos continuando con nuestro devocional diario. Entonces estamos leyendo en el libro de Romanos. Hoy día estamos leyendo Romanos capítulo 3. Entonces, como siempre, vamos a invitar aquí a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que viene y nos lee y nos ministra su preciosa palabra. Entonces, a donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor, y por este maravilloso día. Te pedimos en este momento, Señor, en lo que leemos tu palabra, que tú nos hables, que tú tomes esta palabra y la personalices para cada uno de nosotros, que contestes oraciones, nos des sabiduría, nos des dirección y orientación, nos des conocimiento, Señor, acerca de los caminos, de tus caminos, Señor, y las cosas que tú quieres que nosotros hagamos aquí y ahora. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les dije, estamos leyendo en Romanos capítulo 3. Entonces, voy a hacer algo que nunca he hecho. Como ya muchos de nosotros sabemos, cuando estamos leyendo la Biblia y a veces cuando nos brincamos de un capítulo a otro, no quiere decir que es una nueva historia o que es un nuevo pasaje. A menudo sí lo es, pero a menudo no lo es. Este es un ejemplo donde no lo es. Pablo aquí está escribiendo acerca de lo que es la circuncisión de los judíos. Entonces, en Romanos 2, los últimos dos versículos, como que corta y luego nos brincamos al capítulo 3. Entonces, para tener un mayor contexto, voy a leer los últimos dos versículos de Romanos capítulo 2 y luego vamos a continuar con Romanos capítulo 3. No tienes que ir ahí, no te preocupes, deja yo lo leo y luego te aviso cuando lleguemos a versículo 1 de Romanos 3. Dice el 28 en Romanos 2. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Romanos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Ahora, como bien sabemos, en todo lo que es el Antiguo Testamento, a los judíos Dios les reveló su palabra, a los gentiles no, a los judíos sí, por medio de sus profetas, de sus líderes, de sus maestros, Dios continuamente les estaba revelando su palabra, sus escrituras. Con los gentiles fue un poco distinto. La revelación que Dios le ha dado a los gentiles es básicamente por medio de dos cosas. Su creación, es decir, podemos ver la creación de Dios y podemos ver claramente la inteligencia, la sabiduría, cómo fue todo ordenado con perfección. Por medio de su creación podemos ver la mano de Dios. Y otra manera fue los impulsos de nuestro fuero interno. Es decir, personas que nunca han oído la palabra de Dios, en su conciencia, en su fuero interno, en la profundidad de su ser, tienen algo, un impulso en su conciencia que dice, hay algo más en la vida. Hay gente que te lo dice, que no creen en la Biblia, pero te dicen algo así. No, yo no creo en la Biblia y todo eso, pero yo sé que hay algo más allá. Hay algo más allá de la vida. No solamente estamos aquí nosotros, hay algo más, hay una fuerza universal. De alguna forma u otra, ellos pueden ver en sus corazones. No lo pueden discernir, pero lo pueden ver. Entonces es como a los gentiles les fue revelado. Otra cosa que quiero señalar aquí, Pablo aquí hace una referencia, el hecho de que tú eres, hablando de los judíos, el hecho de que son judíos, no por haber nacido de padres judíos, los hace, como quien dice, santos, los hace justificados. No, es el cambio del corazón, no es el cambio de afuera, dice, es decir, es nuestra conducta, es nuestras prácticas y ritos. Todo esto que la gente hace no te hace a ti una buena persona, no revela en ti que hay una transformación. El verdadero cambio como creyente no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Qué estoy diciendo? Podemos venir al servicio cada domingo, conectarnos en línea cada miércoles y hasta diezmar y ofrendar, pero si lo estamos haciendo como una práctica, como un rito, eso no nos aprovecha. El cambio verdadero viene de adentro hacia afuera. Se empieza a manifestar. La gente puede ver que hay algo diferente en ti.
Pero si solamente lo haces de afuera por dentro, es decir, por medio de prácticas religiosas, ritos y porque así me enseñaron, entonces no hay un cambio verdadero. Eso es lo que llamamos, aquí indiqué lo que llamaríamos la modificación del comportamiento, para aparentar algo afuera que no somos por dentro. Mientras cuando somos transformados de verdad, de adentro se revela, se manifiesta en nuestra conducta exterior, es decir, de afuera. Bueno, versículo 3. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, hablando de los judíos, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo es el hecho de que muchos judíos no creyeron, no quiere decir que Dios no cumplió. Dios hizo su parte, ellos no. ¿Cuál es la parte que hizo Dios? Dios les reveló su palabra, las escrituras. Los judíos no creyeron. Esa es la parte que a ellos les tocaba, mas no creyeron. Déjate, pongo una aplicación moderna hoy en día. Dios en su palabra nos habla. Él hace su parte. Él nos revela su palabra. El hecho de que las personas no crean, no quieran creer, no quiere decir que Dios no es cierto. O sea, no invalida la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, la verdad de la palabra no se determina por mi incredulidad, ni tampoco por mi creencia. Dios es Dios, su palabra establece verdad, nos guste o no, la aceptemos o no, Dios es Dios y su palabra establece verdad. Entonces, bueno, me adelanté un poco, pero bueno, quiero leer el versículo 4. Bueno, dice 3, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. La Reina Valera 60 lo dice de esta manera: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Salmo 51:4 está citando aquí Pablo. Déjate digo algo. Dios siempre es juzgado, y es más, tengo el atrevimiento de decir que Dios es más juzgado por su iglesia que por el mundo. Hay tantas personas, tantos creyentes que juzgan a Dios. Y aquí, déjate digo, hay un dicho, aquí hay mucha leña que cortar. De este árbol hay mucha leña que cortar, algo así. Aquí puedo acampar un buen tiempo, pero obviamente por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero quiero señalar unas cuantas cosas. Dios es constantemente juzgado. Qué interesante que aquí Pablo alude a un momento de juicio en contra del rey David. Si bien recuerdan, cuando aquí Pablo cita esta escritura, está citando Salmo 51:4. Cuando tú lees ese salmo, es posible que aquí David está teniendo un momento de arrepentimiento por lo que pasó en 2 de Crónicas capítulo 12. Es decir, cuando él cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo Urías. Si bien recuerdan esta historia, pasó un tiempo, David no se arrepentía hasta que vino el profeta Natán, lo enfrentó y en ese momento, por medio del profeta, Dios emitió un castigo. Fue grande, un grave castigo, pero al último momento, la última parte de ese castigo fue que el hijo que él iba a tener con Betsabé iba a morir. Ese es un castigo que Dios emitió. No importa cuánto iba a orar David, cuánto iba a ayunar, el juicio ya había sido emitido y Dios ya lo había dicho. Y así habría de pasar. Entonces, en todo esto, a pesar de que él oró y ayunó, se cumplió el juicio, David se levantó, alzó las manos, como se pinta el retrato, ¿no? Alzó las manos y dijo: Señor, hablando de lo que acaba de pasar, para que seas tú justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, es muy probable que David sabía que mucha gente iba a juzgar a Dios. ¿Por qué? David ayunó, David oró, clamó a Dios y aparentemente Dios no respondió. Pero lo que pasa es que mucha gente no conocía el trasfondo de esta historia, no conocía los detalles íntimos de esto que había de pasar. Entonces mucha gente de afuera puede ver algo así y luego juzga. Pues mira, a veces Dios no siempre sana, a veces Dios no sé qué, a veces la soberanía de Dios. Déjate lo pongo aquí en un contexto moderno. Es lo que pasa muchas veces. Nosotros luego juzgamos que Dios no es fiel, que Dios dice y no hace, promete y no siempre cumple. ¿Por qué? Porque está en la soberanía de Dios. Dios decide lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí. Y aparentemente esa doctrina nos dice que Dios en su soberanía se contradice,
que Dios en su soberanía no siempre va a cumplir su promesa, que Dios en su soberanía no siempre va a hacer lo que Él dice. Y déjate digo algo, esa es una mentira religiosa. Quizás a ti te han enseñado de esa manera, has escuchado esta enseñanza, hasta desde el púlpito a lo mejor lo has escuchado, porque de eso es ahí donde viene, donde la gente se les enseña de una manera muy equivocada. Dios no es hombre, Dios no habla y luego no hace. Dios habla, Dios hace lo que dice y cumple lo que promete. Dios es veraz, y dice en Isaías que Él pone su palabra por encima de su nombre. Es potente, pone su palabra por encima de su nombre. Dios cumple su palabra. Otra cosa que quiero señalar, si hay un creyente, si a lo mejor tú has pensado esto, a lo mejor yo lo he pensado, sea quien sea, es tiempo de que nosotros examinemos nuestro corazón si pensamos que Dios no siempre cumple. Dios siempre cumple. En su palabra, Él cumple su palabra. Ahora, el creyente recibe de Dios tal como Dios promete, a menudo no lo hace. No es porque Dios no cumple, es porque hay una incredulidad. Hay cosas, hay detalles íntimos, me atrevo a decir, en la vida de un creyente que no solamente ese creyente sabe, Él y Dios. Y nosotros de afuera no podemos ver ciertas cosas. Ahora, lo que estoy diciendo, pues, yo sé que lo que estoy diciendo es puede sonar un poco ofensivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, estoy tomando ese dedo amenazado, ese dedo acusador que dice que Dios no siempre sana, que Dios no siempre cumple. Estoy tomando ese dedo y está bajando, lentamente está bajando ese dedo. ¿Y a dónde va a llegar a restar, a descansar? Aquí, en mi corazón. Entonces, es importante que escuchemos que aquí en Romanos estemos leyendo cuidadosamente lo que está diciendo Pablo. Dios es fiel. El hecho de que el hombre no haya creído no quiere decir que Dios no hace nula la fidelidad de Dios. No quiere decir que Dios no siempre hace lo que dice. Dios es fiel, Él cumple. Es el hombre quien incumple. Bueno, me alargué un poco aquí, pero continuamos. Quería comunicarles esta verdad porque esto es muy importante, porque esto es algo que impacta mucho a la iglesia de Cristo hoy en día. Versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. Pablo aquí básicamente hace un argumento y un contraargumento, porque él está familiarizado con la línea de pensamiento de esta gente. ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? Mira, Dios está en control. En otras palabras, si yo peco y por medio de mi pecado, por medio de mi maldad, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se hace grande, la gente puede ver, entonces Dios está en control. Dios está permitiendo que yo peque para que su justicia, para que su gloria sea manifestada. Entonces, si este es el caso, es injusto que Dios me castigue, porque ya Dios está en control. Dios sabía lo que iba a pasar. Él sabía que yo iba a hacer esto y él sabía que se iba a glorificar en mi pecado. Entonces me parece que es injusto que Dios me castigue. O sea, es lo que están diciendo esta gente. Esta es la línea de pensamiento. Te lo voy a poner en un contexto moderno. Porque yo he escuchado a personas decir esto. Yo no sé qué está haciendo Dios, pero Dios está en control y yo sé que Dios quería que esto pase. Un ejemplo, escuché la historia, alguien me compartió, un hermano, un creyente, no de aquí de nuestra iglesia, pero de un creyente que aparentemente ese creyente un día decidió tomar, salió, manejó ebrio o borracho, se estrelló con otro auto, alguien murió, este creyente llegó a parar a la cárcel. En la cárcel, él arrepentido, abrió un estudio bíblico y mucha gente fue, incluso muchos guardias recibieron a Cristo, recibieron salvación. Entonces, este creyente dijo, todo esto que pasó, Dios estaba en control. Todo esto que pasó, Dios quería que pase, porque es así como yo llegué a la cárcel y es así como esta gente fue salva. Los guardias, muchos otros presos, recibieron a Cristo, recibieron salvación. Entonces, esta es la línea de pensamiento que está hablando Pablo. Mucha gente, mucho creyente hoy en día diría, pues yo solo sé que Dios está en control y Dios quería, Él permitió que esto pasara, para que Él se pudiese glorificar, para que Él se pudiera glorificar. Una línea de pensamiento un poco que obviamente refleja una falta de conocimiento de la palabra. Déjate digo algo, Dios usa lo malo para su bien. El hecho de que Dios tome nuestros errores, lo malo que hemos hecho y lo use para nuestro bien, para que Él se glorifique, no quiere decir que Él quería que esto pase.
Ese es un error. Nosotros no podemos atribuir las obras de la carne influenciadas por el diablo. No podemos tomar estas obras y atribuírselas a Dios. Así Dios trabaja. Es que Dios trabaja en maneras misteriosas. Todas estas frasecitas son religiosas que que reflejan una clara falta una falta de conocimiento de la palabra. Ese no es Dios. Con permiso. Dios no trabaja así. Es cierto, Dios está en control, pero el hecho de que yo peque y por medio de mi pecado Dios se glorifique, no quiere decir que Él me hizo pecar. Él me tentó a pecar para glorificarse. Es una mentira. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío. No somos una pieza en un juego de ajedrez donde Dios nos mueve aquí y acá estratégicamente y así se cumple su voluntad. Y esa es la línea de pensamiento que hoy en día pasa con muchos creyentes. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, como hemos de ver, existía antes y hoy en día sigue existiendo. Versículo 6, de ninguna manera, continuando del 5, el pensamiento del 5, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? El ejemplo que les acabo de dar. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada, o como dice la Reina Valera, de ninguna manera. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Déjate digo algo, amado. Todos nosotros necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Como creyentes ya lo tenemos. Pero déjate digo algo. Hoy en día existe, y esto ha existido, pero especialmente hoy en día en un mundo que vivimos donde hay pura corrección política, donde todo el mundo quiere, todos somos iguales, nadie es mejor que otro. Hay una enseñanza rampante, peligrosa, que te dice que básicamente nosotros en el fondo de nuestra naturaleza somos buenos. Obviamente esa es una enseñanza humanista, una enseñanza que busca no ofender, una enseñanza que busca acariciar tu ego, acariciar tu corazón para que no te ofendas. Pero ¿sabes tú que la palabra no nos dice esto? La palabra nos dice básicamente que todo hombre tiene una naturaleza pecaminosa, todos nosotros. Entonces, déjate doy un ejemplo de cómo no solamente basta que nosotros conozcamos la verdad, sino aceptemos esa verdad. ¿Te acuerdas la historia de Cornelio que leemos en Hechos capítulo 10? Aquí está un ejemplo perfecto de cómo mucha gente puede confundirse, el decirse que es persona buena y yo no necesito, y si yo me muero, pues yo creo que me voy al cielo porque yo soy buena persona, yo no ofendo, yo voy a la iglesia o al templo o a misa, como le queramos llamar. Entonces yo creo que me voy al cielo porque básicamente soy buena persona. Que tal persona que diga eso sepa que no tiene salvación. Cuando como creyentes aceptamos al Señor Jesús, nosotros sabemos a ciencia cierta que si en ese momento morimos, vivimos, nos vamos para con Jesús, porque la palabra nos dice, porque hemos aceptado al Señor Jesús y Él nos ha dado la vida eterna. Pero bueno, no me quiero desviar mucho, pero regresando a la pregunta que les hice, ¿se acuerdan la historia de Cornelio? Vean cómo Lucas lo describe, Hechos capítulo 10, y esto es asombroso. Hechos 10 lo describe como un hombre devoto, temoroso de Dios, igual a todos los de su casa, daba generosamente, oraba a Dios con frecuencia. Mas sin embargo, Dios le habla y le dice, ve y manda por un tal que se llama Simón Pedro. Y luego le dice dónde está. Y le dice, ¿por qué quiere que mande por él? Le dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos capítulo 10. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Él manda por Pedro, viene Pedro, le predica la palabra y pasan dos cosas. Aún Pedro estaba predicando cuando dice la palabra que recibieron el Espíritu Santo, vino sobre ellos. O sea, recibieron al Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. ¿Cuál es el bautismo en agua? El bautismo de arrepentimiento. Es lo que es el bautismo en agua. Entonces, a pesar de que la Biblia describe a Cornelio como un hombre devoto, piadoso, que daba generosamente, que temía a Dios, Cornelio no era salvo. Él tenía que recibir a Jesús para ser salvo. Hoy en día tú ves a alguien así, pues es una persona
se ve que es una persona temerosa. Él tenía que escuchar a Pedro, escuchar la verdad del Evangelio, ser bautizado en bautismo en agua, recibió al Espíritu Santo y él y toda su casa fueron salvos. O sea, es impresionante esto. Te voy a dar otro otro ejemplo aún más asombroso. Este me asombró a mí. Marcos capítulo 10. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vean cómo responde Jesús. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, cumpliendo su ministerio eterno, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, ese es Dios, o sea, Dios Padre. Y hoy en día hay gente que dice que básicamente se considera que es buena persona y porque es como buena persona se va al cielo. Estas son mentiras humanistas y mentiras donde el diablo quiere perpetuar para mantener a la gente en el engaño. Entonces, compartía todo esto para que sepan que desde la Escritura, en Romanos, podemos ver claramente que no hay ninguno bueno, ni aún uno. Todos nos hemos, bueno, nosotros creyentes ya no, pero en algún momento, antes de recibir a Cristo, todos nos habíamos desviado, andábamos en pecado hasta que fuimos redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Salvador. Bueno, continuemos. Versículo 13. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, ningún ser humano puede ser justificado ante los ojos de Dios haciendo los ritos, la ley, los ritos de la Biblia, haciendo las prácticas. Nadie es justificado. El testimonio de la Biblia acerca de la pecaminosidad universal del hombre es claro. Nadie puede ganarse la salvación. Nadie se gana la salvación. Dios nos la da por su amor y por su gracia y por la fe que ponemos en Cristo. Versículo 21. Con permiso. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¡Qué hermoso! Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, quiero que vean lo que está diciendo aquí Pablo. Desde los tiempos de Moisés se estaba predicando el Evangelio, que nosotros íbamos a ser salvos por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Otra vez. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Hermoso, hermoso pasaje. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Les acabo de decir esto. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío, gentil, no importa quién seas. Si tú pones tu fe en Jesucristo, eres salvo. Si pones tu fe en Jesucristo, eres salvo. Seas un ateo, seas un musulmán, seas un budista, seas cualquier religión, la que tú quieras, pon tu fe en Jesucristo y tú serás justificado ante los ojos de Dios. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vemos aquí cómo Pablo está remarcando esta verdad. Somos justos ante Dios por Jesucristo, no por obra propia, no por nuestras propias obras, porque somos buenas personas, porque hacemos esto. No, somos justos ante los ojos de Dios por nuestra fe en Jesucristo, para que nadie se gloríe. Así nadie puede decir, yo soy buena persona, entonces yo creo que sí me voy al cielo. No, nos vamos al cielo por la justicia de Dios, por la justicia, porque nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. No por nuestra propia justicia, nosotros no tenemos justicia. Somos justos ante los ojos de Dios por nuestra fe en Jesucristo.
en inglés diríamos, I'm gonna drill this, voy a seguir golpeando esto porque es una verdad y es importante que nosotros sepamos esta verdad. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Otra vez, Pablo remarcando aquí esta verdad. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios se contuvo para no castigar a los del pasado. ¿Te digo por qué? Porque Él derramó toda su ira y su castigo ante Jesús. Jesús tomó nuestro castigo, nuestros pecados. Él fue castigado. La ira de Dios cayó sobre Jesús, no sobre nosotros. Es por eso que Dios fue justo o actúa con justicia. Y quiero que veas algo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús, sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Sabe la gente que muere sin Jesús? No muere por sus pecados. O sea, no se pierde por sus pecados. El pecado Jesús ya lidió con el pecado del mundo. El pecado del hombre ya fue solucionado. Pero para que nosotros podamos recibir ese perdón, tenemos que apropiarnos de esa creencia. Jesús murió por todos los pecadores, incluso Él murió por la gente que está en el infierno en este momento. Las almas que están en tormento, Él murió por ellos, pero ellos no aceptaron el pago a Jesús. No aceptaron a Jesús como la muerte sacrificial. Entonces, nos dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Como no aceptaron el precio que Jesús dio, ahora ellos están dando el precio. Y eso es importante. No es el pecado que condena al hombre, es el no creer en Jesús, es el no recibir el perdón de Jesús. Es así de fácil, amados, así de fácil. El pecado ya fue, el problema del pecado ya fue solucionado. Pero a nosotros como creyentes, bueno, ya somos creyentes, pero al pueblo, al ser humano, le toca aceptar y recibir ese perdón de Jesús. Pero si se rehúsan a creer en Jesús, no tienen perdón hasta que acepten y reciban el perdón de Jesús. Versículo 26, porque miraba hacia el futuro. Esto es hermoso. Desde el pasado ya estaba esto profetizado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Otra vez, remarcando lo mismo. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos, otra vez Pablo está remarcando esto constantemente. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, no por las obras. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Otra vez. Entonces, si hacemos énfasis en la ley, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Me alargué un poco, entiendo, pero si hay algo que resalta en este capítulo que Pablo está enseñando, es que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Somos hechos justicia de Dios por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo aquí lo remarca. Tú puedes ver repetidas veces cómo lo resalta. ¿Por qué? Porque quiere dejarlo claro que nadie se puede gloriar, nadie se puede jactar que yo soy buena persona. Mira, yo sirvo a mi iglesia, yo sirvo todos los días, yo entrego, yo generoso, yo ofrendo, yo diezmo. Nadie puede jactarse. Nadie de nosotros nos podemos jactar. Somos salvos por la fe y solamente por la fe en nuestro amado Señor Jesús, por la muerte sacrificial que Él hizo por ti y por mí.
Bueno, mi amado hermano, espero que esta palabra, y hermana, espero que esta palabra te haya bendecido como a mí me ha bendecido. Recuerda, te invito otra vez a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, en lo que continuamos con nuestro devocional diario. Dios te bendiga.